Pues bueno, muchas gracias por invitarnos y a todos los que estáis aquí. Bueno, yo soy Belén Rubio y soy realmente investigadora del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, pero vengo representando a Iodyne, que es una empresa que está comercializando el Rehabilitation Gaming System. Yo soy totalmente independiente de la empresa, entonces voy a intentar presentaros los estudios y todo el trabajo que hemos hecho y lo que hemos aprendido a lo largo de los últimos 10 años, porque yo empecé esto en el laboratorio SPECS junto con el profesor Paul Verschoor hace 10 años y ahora la empresa Iodyne lo está comercializando, pero a lo largo de todos estos 10 años hemos realizado muchos estudios, hemos aprendido muchas cosas y en eso se va a centrar mi charla. Entonces, la mayoría de los estudios que hemos hecho se basan en pacientes de ictus y queremos entender cuáles son los principios de la neurorehabilitación para luego implementar esos principios en terapias motoras y cognitivas para asistir a estas personas. Y esto es importante porque realmente lo que no intentamos es vender una tecnología en concreto. Lo que queremos es entender cómo funciona el cerebro. Una vez entendamos cómo funciona el cerebro, sacamos unos principios para optimizar la terapia y elegimos qué tecnología es la más apropiada. Y por ahora hemos considerado que la más apropiada es la realidad virtual, pero bueno, luego hablamos sobre esto. En primer lugar, ¿qué ocurre después del ictus? Bueno, hay una pérdida de capacidad funcional, que puede ser cognitiva, motora, pero la buena noticia es que la evidencia de estudios con animales, también con humanos, muestra que el cerebro es capaz de recuperarse, es capaz de reorganizar, es capaz de compensar por la pérdida de sustrato neuronal y vemos que cuando ponemos a un sujeto a entrenar un movimiento específico y de forma repetitiva, hay una reorganización neuronal en los córtices motores que se traducen a una mejora de capacidad. Entonces, esto son buenas noticias. Pero sabemos más cosas. Vale, sabemos que hay 3 pilares que identificamos de la neurorehabilitación, ¿vale? Uno es, queremos que estos pacientes ganen capacidad, recuperación, pero no es suficiente. Queremos que esto se mantenga en el tiempo, que haya retención. Y, por último, queremos que esto generalice a las actividades de la vida diaria, porque si luego no repercute en la calidad de vida, pues no tiene sentido, ¿no? ¿Qué vemos qué nos dice la ciencia? Bueno, nos dice que para optimizar esos 3 pilares necesitamos que la terapia sea masiva, o sea, que haya práctica masiva, muchas repeticiones, que sea específica, que sea estructurada, que sea intensa. Cuando digo estructurada en el tiempo, ¿vale? Esto quiere decir que pues, es mucho más óptimo darle al paciente 10 minutos, estoy diciendo un número aleatorio ahora y no tengo evidencia, pero unos 10 minutos de terapia cada hora con descansos intercalados, que venga a la clínica y haga 2 horas seguidas y luego se vaya, ¿no? Estructurada en el tiempo. Intensa, reforzada, por tanto, incorporar un sistema de recompensas y reconocimiento. La tarea tiene que ser variable y tiene que estar efectuada con el cuerpo. Es mucho mejor dar una terapia al paciente en el que el paciente está expuesto a visualizar los brazos. Y esto lo sabemos, hay evidencia de la existencia de neuronas espejo, sabemos que existe un sistema ideomotor y que los córtices relacionadas con las sensaciones del cuerpo aumentan la actividad neuronal y esto puede ayudar a la terapia. Vale, sabemos todo esto y ahora, ¿cómo lo incorporamos en la terapia para maximizar los beneficios del tiempo que pasan en las sesiones de terapia, ¿no? Sabemos, ahora lo que hacemos en la terapia convencional es hacer terapia ocupacional o restrictiva. Y, de hecho, no sé si por intuición, pero también por una historia muy larga de evidencia, estas 2 terapias incorporan muchos de estos principios ya. Pero también presentan limitaciones importantes. Por ejemplo, necesitan supervisión y no tenemos recursos infinitos. ¿Qué pasa? Que no podemos darles terapia estructurada en el tiempo. También la adaptación, pues depende del terapeuta. Por parte de la terapia restrictiva, solo un 7% de los pacientes se pueden beneficiar de ella. ¿Cómo cuantificamos el progreso de los pacientes? De forma totalmente objetiva, a través de escalas clínicas, que además tienen un coste alto porque el terapeuta tiene que estar dedicado a recoger estos datos. Entonces, hay limitaciones que creemos que la tecnología nos puede ayudar a compensar. Esto quiere decir, podemos incorporar estos principios de recuperación en sistemas de realidad virtual, por ejemplo, para aumentar
la terapia que ya están dando los terapeutas? Esta es la pregunta que nos hacemos. Y aquí vuelvo a repetir, elegimos realidad virtual porque creemos que es una plataforma que ahora es idónea. Si mañana existe otra tecnología, abandonamos la realidad virtual y nos vamos a otra tecnología. Lo importante es cómo podemos, o sea, qué especificaciones tiene la realidad virtual que nos ofrece ventajas para incorporar estos principios. Esta es la única pregunta que guía a la hora de elegir una tecnología u otra, ¿no? Entonces, a partir de esta pregunta, desarrollamos el sistema de realidad virtual que se llama Rehabilitation Gaming System y que ahora está distribuyendo Iodyne y que hemos testado extensamente en la clínica. Y os quiero enseñar un vídeo. Bueno, esta soy yo, en realidad, hace unos años. Como podéis ver ahora, es muy sencillo, aparecen unas esferas, parece que todo es muy, muy, muy simple, pero hay mucho trabajo detrás y hay muchas decisiones detrás, realmente basadas en evidencia. Las características del juego vienen dadas por unos parámetros del juego que ajustan la dificultad con un algoritmo que se basa en un método de inteligencia artificial que adapta cómo de difícil es la tarea a las capacidades de cada paciente, de forma independiente para cada brazo. Evitamos la sobrecompensación por uso del brazo no afectado, dividiendo el escenario en dos mitades, en dos espacios de trabajo. Bueno, no capturamos la posición de la mano para mapearlo al avatar, sino que utilizamos solo los ángulos de codo y hombro, porque así prevenimos lo que es la compensación por movimiento de tronco. Hay un montón de cosas que no se ven y que parece muy sencillo, pero bueno, que se han incorporado. Bueno, seguimos con la presentación. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido este sistema y desde hace 10 años lo hemos testado en las clínicas, en 3 clínicas, 2 de Barcelona, Hospital Esperanza y del Mar, Hospital Vall d'Hebron y el Hospital Joan 23 de Tarragona. Y hemos recogido datos con escalas clínicas de la efectividad de este sistema en 219 pacientes de ictus, en diferentes fases, ¿vale? Fase aguda, subaguda, crónica y crónica tardía, que es más de 1 año y medio después de la lesión. Como veis, están indicados en los diferentes colores. Y bueno, ¿qué es lo que vemos? Principalmente, bueno, parece que es efectiva la terapia de realidad virtual y la segunda cosa que vemos es que cuando más agudo el paciente, más efectiva parece que es, ¿vale? Lo dejo aquí. Entonces, seguimos investigando sobre el tema, cogemos todos estos datos y los presentamos de una forma diferente. Ahora lo que vemos es que está más claro todavía en este gráfico que cuanto más agudo es el paciente, más efectiva es la terapia, pero también podemos ponerlo en estas palabras: cuanto más agudo es el paciente, más responde a la terapia, ¿vale? Esto es lo que se llama la ventana crítica. Pero mucho tiempo se ha utilizado esta ventana crítica, se llamaba la ventana crítica de 3 meses, diciendo que a partir de los 3 meses el paciente ya no se podía recuperar, no había nada que hacer. Bueno, lo que vemos aquí es que incluso los crónicos y crónicos tardíos también muestran una respuesta a la terapia. No es tan grande como aquellos que son agudos, no es tan acentuada, pero es significativa estadísticamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y otro punto que quiero enfatizar es que no tenemos diferencia entre terapia ocupacional y realidad virtual, ¿vale? Como grupo de control, la terapia ocupacional es igualmente efectiva que el sistema de realidad virtual que os estaba presentando. Pero hay algo muy importante en estos datos y es que tenemos la responsabilidad de dar terapia a los pacientes incluso 1 año y medio después del ictus. Y como sabéis, ahora no se les está dando ni siquiera 1 año después del ictus. Y es nuestra responsabilidad porque, como vais viendo, la respuesta o la sensibilidad que tiene el paciente a responder a esa terapia va desapareciendo con el tiempo. Entonces, tenemos la responsabilidad de darle terapia sostenida en el tiempo y lo más pronto posible. Bueno, aparte de esto, también hemos hecho estudios con imagen, con resonancia y con estimulación transcraneal, magnética transcraneal, en la que vemos que no solo hay una mejora funcional, sino también estructural, hay reorganización y estos correlacionan. Pero, bueno, aparte de esto me gustaría lanzar un segundo mensaje. Básicamente, en esta presentación quería lanzar 2 mensajes. Uno es, tenemos la responsabilidad social de darles terapia continuada y empezar lo más pronto posible.
siguiendo estos principios de rehabilitación o de neurociencia que hemos identificado y que conocemos de la evidencia científica. Y en segundo lugar, es la historia que os voy a presentar ahora. Muchas veces lo que vemos es que los pacientes, en el momento en que vuelven a casa, dejan de usar el brazo afectado. ¿Y qué pasa? Que pierden función progresivamente. Hay un deterioro progresivo. Y esto ocurre en muchísimos casos. De hecho, hay estudios que muestran que 4 años después de la terapia, la mayoría de los pacientes vuelven a tener la misma función que tenían, 4 años después del ictus, la mayoría de los pacientes tienen la misma función que tenían 2 meses después del ictus. ¿Qué ha pasado con todo lo demás? Y esto es lo que llamamos rehabilitación en vano. Entonces, ¿por qué los pacientes no usan el brazo? Es lo primero que nos preguntamos. Vamos a preguntarles, ¿no? Y nos dicen, bueno, porque no puedo cogerlo con este brazo, con esta mano o porque me canso. Tienen unas expectativas de éxito muy bajas y unas expectativas de coste muy altas. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre al paciente? No utiliza el brazo porque tiene expectativas de éxito bajas, no hay exposición a error, no hay aprendizaje, el resultado después es peor, pierde función y ahora la probabilidad de usar el brazo otra vez pues es más baja. Esto es un ciclo vicioso que solo conduce al deterioro. ¿Cómo se puede revertir y convertir en un ciclo virtuoso? Uy, perdón. He hecho aquí un follón. Vale. Bueno, ¿cómo lo podemos revertir y convertir en un ciclo virtuoso? Podemos forzar el uso del brazo afectado, lo que es la terapia restrictiva. Problema, solo el 7% de los pacientes se les puede dar se les puede prescribir esto. Nuestra alternativa, reforzarles. ¿Vale? Les podemos reforzar con recompensas, con feedback y con realidad virtual. ¿Qué hemos hecho con realidad virtual? Bueno, hemos expuesto a los pacientes a una amplificación del brazo virtual de una forma funcional. Cuando el paciente mueve su brazo afectado, en la pantalla lo que ve es que el movimiento, el movimiento que está ejecutando es completo. Es mucho más rápido, es mucho más certero y le da más recompensa. Pero creo que esto no es suficiente porque ¿cómo hacemos? O sea, por una parte, si queremos hacer que no haya deterioro y que toda la terapia que les damos sea sostenible en el tiempo, podemos hacer esto, ¿no? Y tener un efecto inmediato en su probabilidad de usar el brazo afectado. De hecho, aquí en este estudio que tenemos publicado, en una sola sesión de unos 15 minutos, el paciente ya significativamente utilizaba más frecuentemente su brazo afectado en esa misma tarea. Pero lo que no sabemos es, ahora el paciente se va de la clínica, se va de nuestro experimento, llega a casa y quizás no ocurre absolutamente nada. De hecho, no me extrañaría que siguiera utilizando poco su brazo para ducharse, para comer o para vestirse. Entonces, no tiene sentido porque otra vez no es sostenible. Y lo que creemos es que el siguiente paso que vamos a dar es las tecnologías vestibles, los brazaletes. Tenemos un piloto ya hecho sobre esto. Y podéis imaginar que con un reloj como un smartwatch como este, podemos medir 24 horas, 7 días a la semana, cuánto están utilizando el brazo afectado en las actividades de la vida diaria. O sea, estos son datos reales, no es un cuestionario que le pasamos en el hospital. Podemos medir cómo están utilizando el brazo para comer, para vestirse, para ducharse. Y además, que es lo que hemos hecho en el piloto, les podemos dar feedback sensorial, áptico, darles una pequeña vibración y recordarles a lo largo del día que intenten incluir el miembro afectado en la realización de actividades de la vida diaria. ¿Y por qué creo que esto es el futuro? Bueno, porque primero es una tecnología que es muy, muy barata. Y segundo, como os decía antes, esto sí que permitiría darles una terapia continuada y estructurada a lo largo de todo el día. No solo cuando se van del hospital o de la clínica, sino también en casa. En el hospital, cuando están ingresados. Y esto me parece muy importante porque si miramos a la evidencia otra vez y miramos a los principios que habíamos identificado antes, si el paciente está usando el brazo para ducharse, jugar con su nieto, comer, es que la terapia sigue en casa. O sea, el paciente ha salido por la puerta de la clínica o por la puerta del hospital y la terapia no ha parado.
Entonces, creo que esa es la única forma de dar una terapia sostenible y es lo que estamos empezando a desarrollar ahora. Sí, ya está. Sí. Entonces, del mismo modo, es la forma de optimizar la recuperación, una recuperación sostenida y que generaliza a las actividades de la vida diaria y que se traslada a una mayor calidad de vida. Y bueno, ya solo agradecer a todos los centros hospitalarios que han participado con nosotros, como he mencionado antes, a todos los doctores, toda la gente del laboratorio, SPECS, del IBEC, también de la Pompeu Fabra, y bueno, a vosotros por invitarme y por estar aquí. Muchas gracias.